Creo que la próxima marcha que en Colombia debería hacerse con millones de personas, partiendo de los barrios del norte de Bogotá, de las zonas ricas del país, de todos los barrios, debería ser una inmensa marcha contra el hambre. Porque en Colombia, más que las FARC, más que los paramilitares juntos a las FARC, más que los agentes del Estado en la violencia juntos a las FARC y a los paramilitares, mata más gente el hambre que la violencia. 15.000 niños mueren por causas de desnutrición, ligadas a la desnutrición anualmente en Colombia, mientras la violencia política mata a 5.000 personas al año. El número total de homicidios al año en Colombia son 15.000, el mismo número de los niños que se mueren de hambre al año. Los niños que se nos mueren de hambre son homicidios que comete una política específica desde el Estado, una indiferencia social y un estado de cosas que, si no existiera, permitiría que todos los niños de Colombia estuvieran nutridos, que Colombia no tuviera hambre. Señor delegado, Colombia tiene 15 millones de hectáreas fértiles, pero solo produce alimentos en 2.5 millones de hectáreas. El resto de esas hectáreas de tierra fértiles está en manos de poderes mafiosos que tienen poderes políticos en Colombia. En Colombia podríamos producir no 26 millones de toneladas, sino 120 millones de toneladas de alimentos en esas 15 millones de hectáreas. En Colombia, cambiando la estructura financiera, podríamos con nuestros propios recursos entregar los créditos para producir en 15 millones de hectáreas. Los créditos se van para comprar cosas en Miami, cosas suntuarias. En Colombia, una política presupuestal diferente podría subsidiar la producción alimenticia en Colombia como se hace en Estados Unidos. Incluso subsidiar a los ganaderos para producir carne y leche y liberar las tierras a través de la ganadería estabularia, tierras que suman 40 millones de hectáreas ineficientemente producidas en manos de estas personas. Pero no lo hacemos porque esos poderes tienen la mayoría en el Congreso de la República. Me sorprende a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mostrar la realidad dramática que en Colombia el 12% de nuestros niños se están comiendo no solamente su masa muscular, su masa ósea, sino su masa cerebral de por vida. Cuando desde la política del Ministerio de Agricultura se utilizan las tierras que deberían producir alimentos en producir alimentos para los vehículos. En Miami, para exportar biodiesel y biocombustibles para que puedan mover los carros en Miami mientras nuestros niños se mueren de hambre. Para que nuestros niños no se mueren de hambre, hay que cambiar la política agraria en Colombia. Hay que cambiar la política de producción de alimentos en Colombia. Hay que construir una Colombia alrededor de la producción alimenticia, usando hasta el último centímetro cuadrado de nuestras tierras fértiles, hoy en manos de poderes mafiosos. Pero el presidente de la República, ante la difícil balanza colombiana, específicamente colombiana, entre mafias y justicia, parece estar más al lado de los primeros. Si estuviéramos del lado de la justicia y no de las mafias, la tierra no sería de las mafias, las tierras serían de los campesinos, de los pequeños y medianos empresarios, el crédito sería para ellos, los subsidios mucho más grandes que los de hoy serían para ellos, y Colombia sería una pequeña pero importante potencia exportadora de alimentos después de nutrir a sus colombianos. Yo quería hablar de la sal antes de la intervención del señor Pedro, pero creo que Colombia tiene que marchar contra el hambre y tiene que imponer unas políticas que sean realmente eficaces para acabar el hambre en Colombia. Ese promedio que ha bajado en los últimos años ha bajado porque Bogotá ha invertido recursos cuantiosísimos en que los niños coman en esta ciudad,
pero el resto de las regiones del país, en lugar de decrecer en su número porcentual de niños desnutridos, está creciendo. Lo acaban de demostrar las estadísticas. La sal es un alimento. Yo fui el ponente de la ley Sama en el año 2002 y quiero referirme a ese tema para terminar, señor presidente. Yo fui el ponente. Con alegría hice un proyecto de ley en donde la explotación de sal pasaba a las manos guayús. Eso decía la ley en Colombia. Dice la ley en Colombia. La sal no fue explotada y descubierta por instituciones republicanas, ni por instituciones coloniales españolas. La sal era la moneda de trueque y la alimentación principal de las comunidades indígenas precolombinas. Fueron los precolombinos los que encontraron la sal en Colombia. Sin embargo, hoy vemos que el presidente de la República de Colombia, después, a través de un consejo comunitario televisado en la ciudad de Chía, en donde le ofreció a los zipaquireños que iban a explotar las minas de sal de Zipaquirá, y yo pensé, va a suceder lo mismo que con la ley Sama de La Guajira, ahora en Cundinamarca, la principal salina de Colombia, Zipaquirá. Encontramos la realidad, la distancia que hay entre un consejo comunitario y la realidad de la política. La ley no se aplica, siendo las salinas de los guayús unos funcionarios blancos del orden nacional y regional. En La Guajira sacan a la fuerza a los dirigentes guayús, los que pelearon por esas salinas para que un ente privado explote la sal. Y en Zipaquirá, después de la promesa presidencial de entregarle las salinas a los zipaquireños, el mismo gobierno nacional genera una licitación engañando a los zipaquireños para entregarle la sal a un ente privado en Zipaquirá. Resulta que si el mismo ente privado que hoy refina la sal, un grupo antioqueño, se queda con la explotación de sal de Zipaquirá y con la explotación de sal de Manaure, se habrá instaurado en Colombia un monopolio inconstitucional de la sal, que es mucho más importante que el pan, porque no hay nadie que no tenga sal en la mesa de su casa, así sean tablas, así sea la tierra misma. La sal es fundamental para la alimentación. Entonces tendremos un monopolio privado de la sal en abierta contradicción con la Constitución que prohíbe los monopolios, en abierta contradicción con la ley que había dicho que la sal era de los guayús y en abierta contradicción con una promesa presidencial que había dicho que la sal sería de los zipaquireños. La sal es parte de los alimentos en Colombia y de alguna manera u otra, la sal y la tierra, que no fueron ni de los españoles ni de los republicanos, sino de los indígenas, hoy está en manos, la una de poderes privados en contra de la ley y la Constitución, la otra la tierra, que es el sustento para producir alimentos, en manos de poderes mafiosos en Colombia. Gracias, señor presidente.